Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos diatriba sobre la crisis de la verdad. En la sociedad de la información postfactual, el pathos de la verdad no va a ninguna parte. Se pierde en el ruido de la información. La verdad se desintegra en polvo informativo arrastrado por el viento digital. La verdad habrá sido un episodio breve. Byung-Chul Han. San Pascualito Rey, en su disco titulado Deshabitado, del año 2007, tiene una melodía en la que dice lo siguiente: la verdad no viene sola, viene acompañada de una bala, de una soga, se enquista en el alma. La canción se llama La Verdad. Joan Manuel Serrat, en su disco de 1983, titulado Cada loco con su tema, entona una canción llamada Soy sinceramente tuyo, en la que se escucha esto: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Estas dos expresiones afirman el rasgo de desánimo en el que las sociedades tienden a caer cuando sus certidumbres se desmoronan al no encontrar un fondo narrativo y orientativo de una verdad que las respalde. La verdad como expresión del conjunto de preocupaciones y problemas que el correspondiente esfuerzo racional de una sociedad, edad histórica o época cultural se plantea resolver. Decía Marx en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política que la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar, pues bien mirando las cosas, vemos siempre que esos objetivos solo brotan cuando ya se dan o por lo menos se están gestando las condiciones materiales para su realización. Así, entonces, cuando la verdad pierde su carácter narrativo, es porque las condiciones materiales o base de la vida social también pierden estabilidad. Cuando esto acontece de tal modo, entonces se propicia que todo se rompa y que se habite quebrada, convaleciente y desahuciadamente el mundo. Nietzsche no podría estar más que de acuerdo con esto, ya que para él todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser, todo se rompe, todo se recompone, eternamente la misma casa del ser se construye a sí misma, todo se despide, todo vuelve a saludarse, eternamente permanece fiel así el anillo del ser. Esto lo escribe Nietzsche en la tercera parte del Así habló Zaratustra, en el parágrafo titulado El convaleciente. Se dice que cada época teatraliza sus representaciones de la verdad, mitológica, religiosa, filosófica, científica o tecnológicamente, como es el caso de la presente sociedad.
Tales representaciones, que en el fondo son relatos justificantes y legitimadores de un horizonte de la verdad, se realizan con el fin de generar y producir sentido e identidad en las comunidades humanas. Dichas escenificaciones de la verdad trazan la teleología y a la vez proyectan las utopías. Asimismo, contienen los dispositivos cognitivos y las estrategias prácticas, morales, políticas, estéticas, económicas, educativas, etc., con los que en cada sociedad o edad cultural los hombres resuelven sus preocupaciones y problemas inmediatos, comunes y de todos los días, pero también aquellos de índole esencial que requieren de una labor reflexiva, especulativa y crítica. Asimismo, son verdades dominantes, que logran crear un blindaje a su alrededor. Esto es, se protegen con apologías, con ideologías e instituciones y también con amplios y fuertes mecanismos de represión, divertimento y de espectáculo también. Crean lugares de marginación para todo aquello que las pueda denunciar, desgarrar, alterar o derribarlas. De ahí que estas verdades clásicas son fuertes y bien cimentadas, que a su momento, claro está, tendrán que abrirse a la crítica o ceder el paso a nuevas verdades y formas de vida. Está claro que cada periodo histórico marca sus propias preocupaciones, métodos y categorías o fundamentos a los que corresponde un gran relato y sentido dominante, creciente y excluyente, en donde lo esencial es la coincidencia, adecuación o identidad entre realidad y verdad. Ahora bien, al momento en que acontece una escisión entre ambas, se abre entonces una etapa de crisis en todos los aspectos de la vida. El campo teórico o cognitivo, el ámbito práctico o comunicativo y el espacio simbólico o de la sensibilidad se ven trastocados por tal crisis. Realidad, verdad y razón son consustanciales a las crisis. Aparecen así actitudes catastróficas, apocalípticas o bien nihilistas. Dichas actitudes, que traen consigo una gran fuerza de contradicción, de negatividad o de revolución, más tarde se acomodan al régimen de la verdad dominante, a la positividad y privilegios del poder, hasta caer finalmente en la indiferencia total. Es decir, tales posturas que al inicio denunciaban y agudizaban argumentativa, teórica y prácticamente la crisis y la necesidad del cambio, al final terminan por contribuir a mantener la crisis como algo normal. La verdad en la antigüedad clásica griega, en la Edad Media y durante la primera y segunda modernidad, asumía un carácter universal y hegemónico, desde luego apoyada en el trabajo de la razón y en los modos de expresión, que establecían horizontes, orientaciones, sentidos o rumbos de la vida, creídos, aceptados y ejercidos por el grueso de la población. Estas verdades epocales e históricas eran, a su vez, respaldadas por estructuras o bases sociales firmes, estables y duraderas. En la sociedad contemporánea, cuya estructura es el creciente e intenso desarrollo tecnológico, informático y comunicacional, la verdad experimenta una mengua, una fractura, una erosión.
pues la superficie en la que se asienta no es estable, sino ambigua y ambivalente, además de aditiva y adictiva. La información. Es frecuente escuchar que en el ámbito de las elaboraciones teóricas, esto es, en el conjunto de ocupaciones y tareas desempeñadas por los científicos, artistas y filósofos, al igual que en el terreno de las prácticas especializadas, o sea, a nivel de las actividades comerciales, deportivas, jurídicas, laborales, de la salud, políticas, educativas, etc., desarrolladas cada vez más tecnológicamente en las instituciones públicas y privadas, pero también en cada una de las actitudes, comportamientos, conductas y relaciones habituales, rutinarias y regulares que adoptamos para resolver los problemas comunes de la sobrevivencia de todos los días. En el espacio de la cotidianidad asistimos, nunca como antes, a una crisis de la verdad. Todos los días llegan notificaciones de que la verdad ha dejado de ser el eje de la investigación científica y humanística, que ya no interesa como actividad contemplativa, que es irrelevante como valor moral o como consigna de lucha personal y social, que la verdad se ha disuelto y ha cedido su lugar a la información. Y lo peor, y triste a la vez, es que la verdad se monta sobre el rumbo de la tecnificación. Tecnificación aquí significa procurar el rendimiento, eficacia y ganancia, sacar ventaja de una idea o proyecto, de una acción o labor social, de una actitud individual, de una mirada, de una sonrisa, de un gesto. Anterior al tiempo maquinal e informacional, la verdad siempre fue esencial para que las comunidades se integraran en sus creencias, hábitos y costumbres. La verdad fue relevante para que los rituales del respeto, del saludo, de la escucha, de la hospitalidad, de la responsabilidad, del deber y convivencia se mantuvieran vigentes. La verdad permitía el diálogo libre y desinteresado con todos. Los valores morales y estéticos se sostenían sobre la base de la verdad, y aún los sueños y anhelos de cada individuo formaban parte o estaban integrados al proyecto general y común de la cultura o de la sociedad. En la antigüedad clásica, en el medioevo y durante la modernidad, la verdad era algo así como la promesa y condición de posibilidad para que el individuo particular caminara por la senda general del espíritu de la época, independientemente de que cada edad cultural, como cada individuo, se hacía cargo de sus preocupaciones y creaban las armas para salir adelante. De modo general, se alude que las preocupaciones básicas de la antigüedad clásica consistían en posibilitar que los ciudadanos tuvieran acceso a la verdad, la bondad y la belleza mediante la contemplación y el diálogo. La verdad como acción de escape del mundo sensible y de la opinión a partir de la introspección del alma. La verdad se establecía desde la estabilidad de un principio o fundamento al que la razón o logos podía llegar por trabajo y esfuerzo disciplinado de la filosofía. Era la unidad del pensamiento y la palabra la que finalmente daba consistencia a la verdad. En el caso de la Grecia clásica,
Una vez dejado atrás el periodo presocrático, la reflexión pondrá atención en la problemática del hombre, asumiendo que la verdad se alcanza en el conocimiento de la mismidad, mediante el examen del alma. Era la práctica ética educativa la que, mediante la acción de la mayéutica, le permitía al hombre tener contacto con la verdad. Esta era o fue la orientación socrática de la verdad. Para Platón, la verdad se lograba por acción de un acto cognitivo de reminiscencia, esto es, de recuerdo, o sea, traer a la memoria, a la propia interioridad, lo que una parte de nosotros, el alma, ya sabe, pero ha olvidado. Un proceso de anamnesia por el cual se reconstruye la verdad a través del recuerdo. Significa esto que aquello que nos proporciona el ambiente, o sea, la percepción sensorial del mundo, es como máximo un motivo, un estímulo para la nueva evocación. El alma, al dialogar consigo misma, recuerda lo que ya ha contemplado antes en el mundo de lo inteligible o de las ideas, realidad primaria y objeto de la razón. Todo lo demás es mera opinión, que proviene de la conjetura y creencia a la que está encadenado el alma en el mundo material, cambiante y corruptible. En cambio, Aristóteles sostendrá que la verdad es un fin en sí mismo, que se justifica únicamente por la necesidad instintiva que posee el hombre y el placer intelectual derivado de ello, lo que requería de una observación y atención en la realidad natural y cultivo de las ciencias. Aristóteles decía que no hay nada en nuestra mente que antes no haya pasado por nuestros sentidos. Significa esto que solo hay un único mundo y la dualidad o escisión entre las cosas físicas y las representaciones lógicas no tiene lugar, como lo aseguraba su maestro Platón. Aunque bien, se sabe que para Aristóteles, finalmente, es la sustancia la que delimita los contornos de cada ciencia y las reglas generales del pensamiento y de la conducta. Esta es una dirección claramente metafísica de la verdad, lo que significa algo así como una doctrina, teoría y práctica de la verdad para todas las cosas de la vida humana. Los hombres de la Edad Media también se mantuvieron ocupados en la búsqueda de la unidad, de la verdad, bondad y belleza en la figura de la gracia divina. Tanto por la fe como por la razón, la verdad al alcance se hallaba. Se exigía que los individuos practicaran una vida consagrada a la contemplación y de ahí obtener el conjunto de certidumbres que conducirían a la humanidad a crear una ciudad de Dios en la tierra. Vivir un bienestar de orden celestial era la meta, por lo que el origen de la verdad era entonces de índole divino. La sustancia la constituía Dios. La religión hizo valer una fuerte hegemonía sobre los demás saberes, principalmente sobre aquellos tenidos como herejes y paganos provenientes de la mirabilia, es decir, de aquellas regiones de la vida humana que no alcanzaban a ser tocadas por la letra de la Biblia, de la fe o del milagro. Aún así, la Iglesia como institución
fue capaz de imponer un régimen litúrgico sobre la vida práctica y espiritual de la población. Es un hecho, por ejemplo, que para los patrólogos o padres de la Iglesia, la verdad no podía ser sino el resplandor o el símbolo de lo divino en las cosas terrenales y humanas. El feudalismo era la base o estructura social en la que se apoyó la verdad teológica. Señores feudales, sacerdotes y caballeros se refugiaron en la corona, hábito y espada de la fe. Era una cuestión de fe y a la vez de intuición racional. Para la sensibilidad medieval, que si Dios creó el mundo mediante el intelecto, entonces las cosas revelen la huella de lo inteligible, superior, perfecto e infinito. A pesar de que el hombre sea la antítesis de la naturaleza divina, pero que al mismo tiempo puede dar cuenta de la verdad por mérito de la chispa del pensamiento que a éste le ha sido donado. Asimismo, los escolásticos manifestaban que la verdad es una analogía de la causa eficiente, necesaria y ordenadora del mundo, es decir, la verdad como expresión de Dios, fundamento y causa de todo, al que se accede por vía de la teología como por vía de la filosofía. Así fue durante 13 siglos en los que la patrística y la escolástica tejieron y edificaron la espiritualidad de la alta y baja Edad Media, para lo cual fue necesario también producir un sistema de penas y castigos para las mentes y corazones incrédulos. Los sentidos, las pasiones, los deseos, los instintos, en general el cuerpo, siempre inclinado hacia la concupiscencia, es decir, al exceso de deseos no gratos a Dios, constituyó el lugar privilegiado para infligir dolor en nombre de la salvación del alma. Las preocupaciones y orientaciones teóricas durante la modernidad adquieren un carácter científico, puesto que la sociedad moderna se encuentra interesada en entender cómo funciona la naturaleza por las propias luces de la razón. El mundo es explicado en términos matemáticos y experimentado físicamente. La comprensión de las cosas, tanto como el progreso, se apoyan sobre la estructura racional y empírica de la investigación científica, pero fundamentalmente sobre la base de una verdad universal que tiene su origen en la legitimación del yo, claro y distinto, es decir, evidente, que sirve como fundamento a toda certeza y validez del saber y del conocer. La revolución copernicana, el pienso luego soy, la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial son expresiones o logros de la verdad moderna. La investigación sobre las posibilidades y límites del conocimiento es una tarea emprendida por la propia razón, lo que revela que la función crítica de la razón es esencial, ya que siempre está realizando un trabajo de revisión y de unidad entre las verdades a priori y las de la experiencia. La verdad como adecuación entre lo dado por la experiencia o aquello suministrado por los sentidos y las categorías que la razón pone, más los juicios que el entendimiento lleva a cabo, ligado esta función siempre a un contexto histórico, desde luego. Después de la totalidad
viene la fragmentación. La diversidad de posturas, tales como el positivismo, el materialismo, la fenomenología, el existencialismo, el vitalismo o la hermenéutica, etc., y aún las de la teoría crítica, que aparecen después del sistema de la verdad o idealismo alemán, particularmente el hegeliano, continúan siendo expresión o manifestación de la razón moderna, que continúa en la tarea de elaborar narrativas de todo tipo para justificar y legitimar una concepción o teoría de la verdad que siga siendo dominante en el terreno especulativo, práctico y político, a pesar de los recortes y cosmetologías a las que la verdad comenzará a someterse. En el plano general de las cosas, las posturas teóricas que siguen a la disolución de la totalidad parten del acuerdo de que desde Platón hasta Hegel, por lo menos, la verdad se postulaba desde lo suprasensible, por lo que todo lo referente a lo inmanente, es decir, al cuerpo, los sentidos, la sensibilidad y la vida misma, poseen un valor inferior, que solamente cobran sentido en referencia a una instancia trascendental. La crisis de la verdad, entonces, se vuelve un gran tema que transfigura las tareas del pensar o lo alejan de ocuparse en la elaboración de grandes relatos. Adiós al sujeto, a la revolución, o bien muerte de Dios y de la razón. Con todo esto, un sentido u horizonte de debilidad, de pesimismo, de soledad, de depresión, o en una palabra, de nihilismo, va adquiriendo cada vez más dominio en las sociedades contemporáneas. Lo común a la verdad de las sociedades tradicionales era que ésta se elevaba sobre estructuras fijas, inamovibles y por ende estables y fuertes. El arjé y el logos para la cultura clásica griega, Dios durante el medievo y el yo o la propia razón para la modernidad, fueron fuente y sostén de la verdad. Es cierto, fundamentos metafísicos, insostenibles e inválidos para el mundo contemporáneo de la información, que precisa formas de vida globalizadas y mundializadas. Ya no existen principios o fundamentos que centren la realidad. Los actos humanos caen en un proceso de deslocalización y desanclaje de la realidad fáctica, de tal modo que las concepciones de la verdad en las que se amarraban las sociedades tradicionales devinen en fenómeno de agotamiento, de desrealización o desfundamentación. El sentido narrativo, lineal, circular y espiral de las concepciones clásicas de la verdad explotan en 1000 pedazos o en centenares de hebras en todas las direcciones, como las raíces de los árboles o las imágenes que aparecen en los espejos de un caleidoscopio o las opiniones, sencillamente, que los usuarios en la red escriben fugadas hacia todo el ciberespacio, o sea, sin dirección específica alguna. Es cierto, cada sociedad padece su propio incendio o crisis de la verdad, y en tal evento renueva, fortalece y enriquece sus expectativas. El amor y la voluntad por la verdad se reestructuran a través de relatos
capaces de otorgar identidad y sentido a las aspiraciones de un pueblo, a los sueños de justicia, igualdad e inclusión de los individuos y el derecho de los mismos a la salud, trabajo y educación. En las sociedades tradicionales, el sentido positivo de las crisis de la verdad era que traía como consecuencia la revolución y con ello las libertades y garantías reales para la ciudadanía en general. La crisis contemporánea de la verdad en el universo de la información obstruye y niega toda posibilidad de aspirar siquiera a un tipo de verdad clásica. El de la información es un polvo suave y tóxico, tanto para la vida como para el oído, para el cuerpo como para el alma. Nuestras comunidades actuales no poseen aspiraciones universales, ni a futuro. Sus certezas, al ser suministradas por la información, son inmediatas e inestables, además de ambivalentes y ambiguas. Lo paradójico, y eso es lo grave, consiste en que en el tiempo maquinal e informacional, la verdad adopta como corazón a la ambigüedad y ambivalencia, como criterios de evidencia y certificación de procesos y actitudes. Éxito inmediato, fama y dinero en la total banalidad, sin sacrificio y responsabilidad, son los sueños de grandeza y metas que los individuos de hoy se proponen llevar a cabo. Desde luego, si se parte del presupuesto de que hoy la existencia humana ha migrado a la esfera del tiempo maquinal e informacional, entonces se puede expresar que el impulso o amor por la verdad que caracterizó a las sociedades tradicionales se ha disuelto por completo en el afán contemporáneo por acumular información. Cazadores, pescadores y recolectores de lo intangible somos. Ya no vamos a la casa del ser, como en los viejos tiempos por vía de la dialéctica o de la hermenéutica, sino a la casa del dato, para atraparlo en un dispositivo de almacenamiento de información. Hemos dejado de vibrar con la verdad largamente adquirida mediante la cultura y la educación, para timbrar con la información bajada o subida velozmente con el celular. En la sociedad contemporánea, el deseo por acumular información, de la que poco se hace correctamente uso, es el rasgo distintivo de los usuarios, además del acceso al consumo, al espectáculo, al incremento de popularidad y a la acción de recargar la individualidad, a costas del olvido del mundo común en el que socialmente habitábamos. Paulatinamente se va optando por una forma de vida respaldada en las noticias falsas y por la indiferencia ante la verdad de los hechos. Alojados en las distintas plataformas de información, damos por hecho que una fake news es más creíble que un acontecimiento frente a nuestros ojos, o bien que tal suceso alcance el grado de verdad y de realidad al momento en que lo percibimos en la pantalla de los celulares. Si no se comenta, si no se dice nada respecto a un suceso en páginas y en redes sociales, entonces sencillamente es porque no ha sucedido. Así de paradójico e irónico es la crisis de la verdad en nuestro tiempo. Lo peor es que cuando no podemos acceder a la verificación de la información, entonces perdemos la fe en nuestra mismidad. Todas nuestras convicciones se vienen abajo, por lo que buscamos una solución, un remedio, una sanación. No con la meditación, no con la introspección,
no con la cultura, sino con la información, que no sabemos de dónde proceda. Aquí la información supone la exposición abierta, transparente y viral de la individualidad, una especie de confesión pública en espera de los aplausos, los me gustas y nuevos seguidores, etc. Hoy se miente cínicamente, sin temor a que el pueblo condene la inmoralidad. El diablo ya no está para llevarnos al infierno, por hacer pasar verdades como mentiras. Con el alcance global y mundial de la información, la publicidad, por ejemplo, hace aparecer lo irreal como real. Un programador puede cortar y pegar información y con ello inducir a tomar decisiones en ciertas situaciones. Un cronista deportivo puede vociferar acciones que realmente no estén sucediendo sobre el terreno de juego. Un cuadrilátero, un estadio de fútbol, una alberca, etc. Son empresas dedicadas a fabricar falsas noticias y ganar muchos millones de dólares con ello. Las imágenes que vemos en la televisión claramente no se corresponden con las palabras del cronista deportivo. Lo mismo sucede con los discursos políticos. Palabra y hecho quedan desvinculados. En el imperio de la información se trata fundamentalmente de ya no distinguir entre verdad y mentira. Y por supuesto que esto sucede cuando la verdad pierde su valor epistémico y moral, y también estético. La mitad de lo que se dice en las redes sociales es falso, es decir, no hay ahí valor epistemológico. La otra mitad es mentira, o sea, se carece de valor moral y el resto es fealdad pura. Está claro que si la verdad pasa por una crisis en la actualidad, también lo está el individuo y la sociedad global. El lenguaje, la historia, la subjetividad, los valores, etc. Hemos caído en una arbitrariedad cuyo efecto principal es suprimir las certezas tradicionales y clásicas. La arbitrariedad es posible en tanto el tiempo maquinal e informacional se alimenta de los puntos de vista particulares, imparciales, sin fundamento, eclépticos e improvisados y hasta disfrazados de poeticidad que los usuarios externan a diestra y siniestra. Por supuesto, validados por la propia estructura de la información que legitima y respalda a cada individuo, lo que desde luego propicia el empoderamiento de estos, pero asimismo la depresión y el suicidio con mayor frecuencia de los mismos. Si el pasado clásico, griego, medieval y particularmente durante la modernidad, la razón o el espíritu eran prolíferos en producir figuras y efectos de la verdad, la presente era informacional es altamente productiva, pero en anular todo efecto de la verdad por obra de la simulación. La información es aditiva y acumulativa, es decir, no es narrativa ni posee orientación alguna, o sea que no hay teleología que proseguir. La ilusión de la información es conducir al individuo a todos y a ningún lugar, colocar al usuario en un escenario en donde nada se teme,
todo se puede y todo se vale, es la lógica de la información. A diferencia de las verdades clásicas, que se apoyaban sobre cimientos sólidos y altas columnas e imponían un régimen de ocultamiento, de secuestro y de represión, las verdades informacionales exhiben y temporalizan los secretos de las personas, de las familias, de las comunidades y de los estados en el régimen de la transparencia, y a la vez los inducen a requerir de terapias y de asumirse como héroes o personajes que se merecen todo y que no protestan ante la explotación del rendimiento y del negocio con los datos personales. Finalmente, en el orden y trama de la información, el usuario no proyecta, sino que le introyectan múltiples y diversos sentidos de verdad y fragmentos de realidad. Algo así como una esquizofrenia de la verdad, lo que hace sentir, sin duda, al sujeto existir en una realidad abierta y delirante, en la que hay que arriesgarlo todo, puesto que vale la pena vivir el instante, el momento. No importa que no se alcance una comprensión, ni mucho menos explicación de lo experimentado. Aquí la epogé, es decir, la suspensión del mundo y de los juicios para su clarificación, no se requiere para nada. Aquí ya no es esencial hablar, comunicar, narrar o historiar el proceso de reducción de la vivencia. Si en algún momento el usuario pudiera crear una narración de la verdad o de la realidad, resultará irrelevante, ya que la lógica de la información contrarresta todo lo interesante que pueda tener un relato. Vamos, ni siquiera la narración de la muerte de uno mismo en línea adquiere sentido. Y si así fuera, será por unos cuantos minutos. La información no da lugar a la permanencia espiritual. Si todas nuestras certezas, o la mayoría de ellas, provienen del colchón digital en el que nos acostamos y nos levantamos todos los días, si experimentamos la información como olas o una superficie suave y gelatinosa que se amolda a cada parte del cuerpo o movimiento de nuestros músculos, lo mismo que el iPhone se amolda a los glúteos, y no logramos descansar ni mucho menos hallarnos en el mundo, es porque simple y sencillamente hemos dejado de vibrar con las cosas vivas. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión, y evita que tu historia íntima y particular sea irrelevante. Dale peso, dale olor, dale color, dale sentido y comunidad a tu ser en el mundo de hoy. Algo bueno, verdadero y bello se puede hacer con los datos. No te lleves una sorpresa, no confirmes una sospecha.